buenas, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a tratar de cocinar algo bastante más innovador de las dos recetas que hemos hecho anteriormente. Vamos a hacer una tortilla de patata. Innovador, ¿eh? Bueno, ya iremos descubriendo cómo la vamos a hacer, porque va a ser curiosas las técnicas que vamos a usar. Comenzamos. Aceite de oliva, patata, sal, huevos y la eterna duda, ¿cebolla o no cebolla? En mi caso, la tortilla de patata siempre con cebolla. Estos son los ingredientes básicos de cualquier tortilla de patata. Y esto es todo lo que necesitaríamos. Pero, como os he dicho, esto iba a ser una receta innovadora. Y es porque no vamos a hacer una tortilla de patatas al uso. Vamos a hacer una tortilla de patatas deconstruida o una deconstrucción de tortilla de patatas. Lo que vamos a pretender es conseguir todos los sabores de un buen pincho de tortilla de patata, pero cocinando tres texturas diferentes. Y para ello nos vamos a valer de estas cosillas extra, que ya no son tan normales, en una tortilla de patatas convencional. Es decir, tenemos aquí un aparato de cocción a baja temperatura donde haremos huevos a baja temperatura. Luego tenemos un sifón para hacer, junto con la nata, una espuma de patata. Y la cebolla la haremos una técnica más tradicional, que es simplemente un pochadito de cebolla. Y luego ya veremos cómo lo iremos mezclando, de tal manera que cuando pegues un bocado a todos los ingredientes juntos vas a tener el sabor de la tortilla de patata, pero en unas texturas completamente diferentes. Comenzamos. Bueno, ya tenemos la patata hirviendo y la cebolla pochando a fuego bajito. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la técnica de cocción a baja temperatura. Como muchos sabréis, la técnica de cocción a baja temperatura es una técnica que lleva más tiempo de cocinado, pero la temperatura es menor. Y con esto se consigue que las propiedades organolépticas de los productos y los alimentos se conserven más. De hecho, luego ya os enseñaré en algún otro momento algunas recetas y algunos tips de lo que hago yo a baja temperatura, que es bastante interesante. Yo solamente hago recetas que llevan poco tiempo relativamente. Cocinar carne a baja temperatura lo he hecho en algún curso y lo he visto, y está bastante rico el resultado y bastante bueno, pero te puede requerir 12 horas o 24 horas incluso de cocción, o 72, depende de la pieza. Yo lo utilizo mucho para pescados. Un salmón, por ejemplo, en 15 minutos a baja temperatura te queda delicioso. Pero bueno, ya haremos alguna recetilla o ya colgaré algún truco de pescados. Vamos a lo que nos ocupa. En este caso, los huevos tienen una peculiaridad que está estudiada, que es que empiezan a cocinarse cuando la temperatura supera los 62,5 grados. Hasta por debajo de esa temperatura no se cocina, simplemente se atempera, pero no se cocina. Lo abrirías y seguiría estando en el mismo estado que cuando está crudo. Sin embargo, a partir de esa temperatura empieza a cocinarse. Por lo tanto, para conseguir determinadas texturas de la clara y de la yema, hay tablas de tiempos y temperaturas que os dejaré copiadas debajo en la descripción del vídeo. Y yo en concreto voy a utilizar una que son 30 minutos a 65 grados, es decir, solo 2,5 grados por encima de la temperatura en la que empieza a cocinar, para conseguir que la clara quede poco cuajada y la yema quede bastante líquida, que es justo lo que me interesa para que después el huevo se abra y se mezcle bien con los ingredientes a la hora de comer el plato. Entonces, para ello simplemente tengo que colocar la temperatura, 65 grados, el tiempo, esos 30 minutos que os he comentado, le doy al play. Y arriba me marca la temperatura del agua ahora mismo. Cuando llegue a los 65, él solo me avisará para que meta los huevos y empezará a descontar los 30 minutos. Cuando llegue a 0, él solo me pitará para que retire los huevos. Este aparato es una maravilla. Bueno, pues ya tenemos los huevos aquí dando vueltas. Tengo la patata ya cocida, pelada y cortada, la nata abierta y lista, y el aceite y la sal a mano, y aquí el bote de la mini pimer. Entonces vamos a hacer, simple y llanamente, vamos a añadir la patata. Junto con la nata. En este caso he hecho unas dosis que ya os lo pondré también, que son para 400 mililitros de nata, pues la patata correspondiente a 400 mililitros de nata. Entonces pues voy a echar 2 bricks. Listo, ya están añadidos los 2 bricks. Como veis, light no es, pero claro, importante que el sifón
para conseguir las espumas es importante que tenga una buena materia grasa, que será lo que va a ligar y lo que va a hacer la consistencia de la espuma. Añadimos un poquito, no mucho, de aceite, muy poquito, y un poquito más de sal. Obviamente las patatas están cocidas ya con sal, así que no añadimos mucho más, solo un poquito, y vamos directamente a batirlo, sin más contemplaciones. El huevo está listo, como veis está pitando, ha llegado a cero, simplemente paramos la máquina y cuanto antes, sin dejarlos mucho tiempo de más, porque aquí cada minuto cuenta, los sacamos y los retiramos del calor. De momento, no importa dónde, con que los retiremos del calor es más que suficiente. Bueno, pues aquí tenemos nuestro puré, tenemos también nuestro sifón abierto, el sifón tiene una marca del máximo a donde puedes llegar, entonces simplemente vamos a añadir el puré hasta el sifón, vigilando no pasarnos de la marca máximo. La verdad es que no es muy inteligente, que la marca está fuera, no hay ningún tipo de marca interior, entonces tienes que estar bastante atento para no pasarte de la marca del máximo. Y creo que ya lo he conseguido. Ahora, un truquito, si no vamos a utilizarlo de momento, es aprovechar el agua caliente de la cocción de la patata y dejarlo al baño María para que el puré mantenga o incluso coja un poco de temperatura para que esté listo para servir cuando lo convirtamos en espuma. Nosotros, al haber añadido la nata fría, se ha quedado el puré frío, con lo cual es ideal meterlo aquí en un baño María. Si no, también podemos usar, si es un poquito más grande, el de la cocción de los huevos, si ya hemos terminado de cocerlos, que nos serviría igual. La cuestión es, con ello abierto, que coja un poco de temperatura. También lo podemos hacer con ello cerrado, pero sin roscar. En todo caso, cerrado, pero sin roscar. Simplemente para que coja temperatura, pero que no coja presión. De momento, no nos interesa que coja presión. Bueno, pues vamos a preparar la espuma. Ya tenemos, como sabéis, esto y lo he dejado el puré dentro. Lo he dejado dentro del agua de cocción del huevo para que esté al baño María, para que esté lo más calentito posible. Hay una temperatura máxima que no recuerdo para el sifón, pero vamos, no lo hemos pasado ni de guasa, ¿eh? O sea, el puré está temperado, no está caliente. Entonces, lo cerramos bien. Cogemos 2 cargas y con el sifón del revés le damos hasta que vemos que hace un pequeño toquecito. Y cuando hace un pequeño toquecito, removiendo, le metemos la carga. Siempre removiendo y siempre con el sifón al revés, ¿vale? Sacamos la carga, que de vez en cuando no se termina de ir toda para adentro. Cuidado que salen frías las cargas. Y volvemos a repetir la jugada. Metemos la carga hasta que hace un pequeño tope y esta no hace falta que la saquemos, esta la dejamos, ¿vale? Y ya tenemos el sifón montado. Entonces ahora vamos a proceder después al emplatado, que es lo último que nos queda. Vamos al emplatado. En este caso será un envasado, porque va a ir en un vasito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, era una mezcla, una deconstrucción de tortilla. Metemos la cebolla pochadita en el fondo del vaso. El huevo a baja temperatura, que mirad qué textura tiene, está blandito, blandito, y por dentro se ve que la yema se va a partir en cualquier momento, lo echamos encima con cuidado de que no se rompa. Y por último, nuestro sifón, que aquí sigue, con mucho cuidadito, rellenamos de espuma de patata. Y si quisiéramos, le podríamos poner un poquito de cebollinito picado, que yo no tengo y no lo voy a poner por encima para darle un toque verde de presentación más que otra cosa. Y aquí tenemos cómo las capas de cebolla, huevo y espuma hacen la tortilla desconstruida que buscábamos. Esto simplemente lo servimos con una cucharilla al comensal y le decimos que aquí tiene su tortilla de patatas.
las caras que va a ver la gente son de alucinar. Y cuando lo prueben, más. Así que nada, ya tenéis un truquillo para entretener al personal. Bueno, y claro, me diréis, pues bueno, no todo el mundo tenemos un sifón y una máquina de cocción a baja temperatura. Vale, en cuanto a la cocción a baja temperatura, podéis simularlas con una cazuela y un cazo. Ponéis la cazuela abajo con agua y luego el cazo encima, tratando de controlar la temperatura de cocción con una sonda de temperatura. Es un sistema artesanal, pero es el que usaba yo antes de comprar estos aparatos. Pero vamos, estos aparatos en Amazon los tenéis muy baratos. No es una gran inversión, sobre todo si os gusta. Y ya os digo que ya os haré más recetas enseñándoos el pescadito a baja temperatura y otras cosas que he hecho. El sifón sí, el sifón es fundamental. Si queréis tener una espuma, tenéis que tener un sifón. El sifón es un pelín más caro, pero bueno, este que es un modelo básico andará por los 100 euros o algo así. ¿Qué podemos hacer? Podemos echar el puré encima, no será la misma textura, será simplemente puré, no será espuma, pero oye, por hacer la gracia puede valer. Pero si tenéis la máquina de baja temperatura y el sifón, mucho mejor. Bueno chicos, gracias, hasta la próxima.